just wanna speak the name of Jesus. Muy bien, David, ya está. El propósito de la predicación de hoy es que todos entendamos que tenemos un trabajo en la iglesia. Ese es el propósito. Que todos entendamos que el trabajo en la iglesia no es solamente de los que estamos, por ejemplo, en el púlpito, o de los ancianos, o del consejo, o de los que tenemos algún ministerio. No, el trabajo en la iglesia es para todos. En la iglesia hay mucho trabajo. Y el propósito de la predicación de hoy es que no nos pase como España. En España hay mucho trabajo, pero hay 2 o 3 millones de parados, pero es lo que hay, ¿no? Y ahora resulta que nos enteramos que la logística, los camioneros, los constructores están necesitando gente para trabajar. Bueno, pues en la iglesia hay mucho trabajo y hay también gente para trabajar, ¿no? Entonces, ese es el propósito de la predicación de hoy. Voy a hablaros de un personaje. A mí me gusta mucho estudiar los personajes de la Biblia porque yo aprendo mucho con ellos. Porque me siento identificado, me siento como que son personas reales que cometen fallos, como yo mismo, ¿no? Como cualquiera que peca, que se arrepiente. Entonces, me gusta mucho y hoy os voy a compartir de un personaje. Hace pocas semanas terminamos también el estudio, una serie de predicaciones de un personaje que estuve compartiendo. No sé si acordáis del personaje en cuestión. ¿Alguien se acuerda? Eliseo. Eliseo fue el último que estuvimos compartiendo, fueron 16 predicaciones de Eliseo y yo de Eliseo aprendí muchísimo, ¿no? Aprendí mucho. Pero el personaje que yo quiero compartir hoy, algunas enseñanzas sobre ese personaje, era un personaje que a mí me ha marcado muchísimo. Yo empecé a estudiarlo hace mucho tiempo. Las últimas anotaciones que encontré eran del año 2014. Entonces, he aprendido mucho de este personaje. Y además de que he aprendido mucho, yo me identifico mucho con él. Así que ahora vamos a ir aprendiendo cosas, ahora vamos viendo quién es el personaje en cuestión. Pero os voy a nombrar una serie de personajes del mundo, ¿no? Que conocemos, creo que conocemos, para que estemos atentos, para que nos centremos, para que no nos despistemos y a ver si los conocemos, ¿no? Y vamos a pensar qué tienen en común cada uno de estos personajes que yo voy a nombrar. Son actores españoles, actores americanos y hombres de negocio. Pero vamos a pensar qué es lo que tienen en común estos personajes, ¿no? El primer personaje, yo creo que lo conocemos todos, es Morgan Freeman. ¿Lo conocemos todos? Es un actor negro, muy conocido, americano, ganó un Oscar en el 2004. Otro personaje es Jack Nicholson, también conocido, ¿no? Qué buenas películas hace. Otro personaje, Sean Connery. Vamos a ir pensando que tienen en común todos estos personajes, ¿no? Sean Connery, el que hacía el de Licencia para Matar, ¿no? Era el de Agente 007. Algo así. En el cine. Bueno, fue protagonista de una serie de películas de esa, ¿no? Ronald Reagan. ¿Quién conoce a Ronald Reagan? Todos, presidentes de los Estados Unidos, pero acá antes fue actor. Ronald Reagan fue actor de películas del oeste. Buen actor. Este no recibió Oscar, ¿no? Los otros que he nombrado sí. Luego actores españoles como Luis Tosar, por ejemplo, Javier Cámara. Todos estos son actores, pero ahora también voy a nombrar Emilio Botín. ¿Quién sabe quién es Emilio Botín? ¿Quién es esa figura? ¿Emilio Botín? ¿Emilio Botín quién es? El jefe de Santander. El jefe del Banco Santander, muy bien. Muy bien. Ya murió. Amigo tuyo. Amancio Ortega, ¿quién sabe quién es? También amigo tuyo. Bueno, Amancio Ortega, ahora que se ha publicado las personas más ricas de España, imaginaros el dueño de Mercadona, con el montón de miles de tiendas, miles que tienen en España y fuera,
Y fuera eso. Y dice que tiene 7.000 millones de euros. Su patrimonio. Ahora se ha publicado eso, se ha hecho público. El dueño de Mercadona se llama Juan Robles. Bueno, pues Es de Valencia. Amancio Ortega dice esa revista Forbes que tiene 110.000 millones. Imaginaros, ¿no? Una cantidad desorbitada. Bueno, el caso es que yo quería haceros pensar un poco y explicaros a ver qué tienen en común todos estos personajes que he nombrado. Los actores americanos, los actores españoles y estos dos grandes empresarios españoles. Pues yo, mirando un poco, he llegado a la conclusión de que tienen en común que ellos siempre han vivido en un segundo plano. Han sido actores secundarios, no han sido protagonistas. Sin embargo, conforme se ha ido realizando su negocio, han salido al frente y han triunfado. Y digo todo esto porque el personaje de hoy, el personaje que yo quiero compartiros, que es Marcos, Juan Marcos, su nombre romano es Marcos y fue el autor del Evangelio de Marcos. Ese es un personaje que empezó como cualquiera de estos, ¿no? Ya hablando del ámbito espiritual. Él empezó y a lo largo de toda su vida fue siendo un actor secundario. Él no estaba en primera línea como podía estar Pablo o como podía estar Pedro o muchos más, ¿no? Él estaba siempre en segunda línea. Sin embargo, el Señor quiso ponerlo en primera línea. Y ese es el que quiero compartir con vosotros, ¿no? Después de traer a estos chicos, está puesto, vamos aquí. El título es La importancia de ser un actor secundario en la iglesia nuestra. La importancia de ser un actor secundario en nuestra iglesia. Marcos. Vamos a ver lo que aprendemos de Marcos, ¿no? Yo aprendía, estudiando a Marcos, bueno, primero tengo que hacer una aclaración, ¿no? En Colosenses 4:10 dice que Marcos era sobrino de Bernabé. Pero ahora que podemos mirar en muchos tipos de traducciones bíblicas diferentes que tenemos en nuestro móvil, si queréis, cualquiera que lo tenga, que mire, por favor, mirad, a ver otras versiones de la Biblia, a ver si pone sobrino o pone primo. Alguien que tenga un móvil, que mire que tenemos. Yo en mi móvil tengo, creo que 10 versiones, ¿no? En ninguna, nada más que en la Reina Valera del 60 pone que era su sobrino. En las demás todas pone que era su primo. Es un detalle insignificante, ¿no? Pero bueno, para que yo en otras ocasiones he dicho que era sobrino de Bernabé y es primo de Bernabé, porque en la original, en el griego, la palabra que se traduce es primo de Bernabé. Entonces, de aquí en adelante vamos a decir que era su primo, porque yo creo que era primo. No tiene importancia, lo vamos a aprender, pero bueno, es un detalle, ¿no? Si lo miráis, Grecia está mirando, ¿has visto en otras versiones? ¿Cuál era la cita bíblica? Colosenses 4:10. La nueva traducción viviente dice que primo. Prima. Todas las que yo he mirado, y he mirado muchas, ninguna encontró sobrino, nada más que la Reina Valera del 60. Bueno, un detalle para que lo sepamos, ¿no? Pero yo aprendía de Marco, fuera primo o sobrino, de Bernabé, que Dios usa con poder a los que están detrás del telón. Él siempre se ha mantenido en segunda línea, ¿no? A los que no están en primera línea. Y yo pensaba, yo me he identificado mucho con Marco, muchísimo, ¿no? Decía, no sé si le está pasando casi como a mí, en otro nivel, ¿no? En otro nivel. Pero ¿alguna vez, hermano, has sentido que tu trabajo para mí pasa desapercibido? ¿Alguna vez lo has sentido en tu ministerio? Oye, yo estoy trabajando para el Señor y esto no tiene sentido, no tiene fruto, ¿no? Yo sí lo he sentido. ¿O alguna vez has sentido o has pensado que hay otros que hablan mejor que tú? Que pueden compartir el Evangelio mejor que tú. Yo sí lo he sentido. ¿Por qué no vas a enseñar tú aquí? Si yo sé que hay otros que lo hacen mejor que yo, que tienen carrera universitaria y que tienen más conocimiento que yo. Esa pregunta no la hacemos, me la he hecho, ¿no? A veces pensamos que solo los que están en primera línea son los que Dios usa.
que solo los ancianos, como he dicho antes, los que pertenecen al consejo, los que tenemos algún ministerio, los que conocen mejor la palabra de Dios, son los que Dios usa. Pues nosotros. En esta predicación, el Señor nos enseña todo lo contrario. Yo no digo que el Señor no use porque tenga más conocimiento, ya anciano, sí lo usa, pero no solamente a eso usa, ¿no? Y yo pensaba en la vida del Señor Jesús. Decía, ¿a quién escogió el Señor para que fueran sus primeros discípulos? Escogió porque en el tiempo del Señor había muy buenos oradores, muy buenos predicadores, muy buenos conocedores de la palabra de Dios, pero buenos, se sabían libros enteros de memoria. Pero ¿a quién eligió el Señor para que fueran sus 12, sus más íntimos, para que empezaran a difundir el Evangelio? No eligió a los mejores oradores. Eligió a gente que no tenía estudios, gente pescadores, cobradores de impuestos, gente normal como nosotros. Eso es lo que eligió el Señor. No eligió el Señor tampoco a los más conocedores de la palabra de Dios, del Antiguo Testamento. Había muchos que eran buenos conocedores, ¿no? Muchos rabinos, muchos fariseos, mucha gente muy conocedora de la palabra. Pero no, al religión no eran muy conocedores de la palabra, no se les distinguía porque fueran los más conocedores y los más estudiosos de la palabra de Dios. Y la misma vida del Señor Jesús, la misma vida de Él, no se le destaca porque fuera protagonista de nada al Señor. Ya en su nacimiento le dijo cómo iba a venir, ¿no? Con su humildad tremenda, ¿no? Está claro que si nosotros, yo pensaba, si yo hubiera tenido que elegir a 12 seguidores, en aquel tiempo me voy al contexto de nuestro Señor, yo no hubiera elegido a ninguno de los que eligió el Señor. Yo hubiera elegido a su sacerdote, a otro, a más destacados, ¿no? Sin embargo, el Señor usó a gente normal y sencilla para que fueran sus compañeros, sus seguidores, y luego predicar el Evangelio, ¿no? Pues lo mismo hace con nosotros, hermano. Es un llamado para que ninguno, y ahora veremos el ejemplo de Marcos, que tiene una mancha en su expediente tremenda, ninguno se sienta excluido fuera de que no hay sitio para él en la iglesia, ni hay ninguna cosa que él pueda hacer, ni hay ningún don que se acople al servicio de la iglesia. Ese es, digamos, un poco el propósito, ¿no? Al Señor quisieron hacerlo rey en algunas ocasiones. Si habéis estudiado, habéis leído los evangelios, sabéis que hubo grupos que querían hacer rey. ¿Y él qué hacía? Huía, se iba, dejaba. Y muchas veces le decía a sus seguidores: para esto. Tenemos que no ser. Ahí, bueno, esperemos que no haya sonido raro. A sus seguidores le decía, el Señor le comentaba que no dijera los milagros que él hacía. No se lo digáis a nadie. No quería protagonismo. El Señor tenía poder sobre la naturaleza, sobre los espíritus de maldad, sobre las leyes físicas. El Señor tenía poder sobre todo, pero no quería que hubiera un protagonismo excesivo en él, ¿no? Pues yo pensaba también en la historia de nuestra iglesia, aquí en Torredonjimeno, lo que estamos desde el principio, y yo llegaba a la conclusión de que nuestra iglesia, de que esta iglesia es un ejemplo de eso. El Señor, a los que quieren ser protagonistas sin que sea su voluntad, los pone en segundo término. Y a los que no quieren ser protagonistas, y el Señor sí lo quiere, los pone en primer término. Y gloria a Dios si le estamos obedeciendo, porque yo me considero uno de segunda línea, pero yo no sé el Señor lo que quiere conmigo, porque todos estos que nombró al principio, a Morgan Freeman, a todos estos que hemos nombrado, en principio estaban como actores secundarios, no querían protagonismo ninguno. Sin embargo, por circunstancias de la vida, el negocio los llevó a ser punteros, ¿no? En su oficio. Pues
yo pensaba también en nuestra historia, ¿no? Y veía la gracia, la misericordia y la obra del Señor en cada uno de nosotros y en su iglesia, ¿no? Hay ministerios que pasan desapercibidos, pero todos son tan necesarios como el que más. Todos los ministerios son importantes para el Señor. El Señor lo que ve es la actitud del corazón, ¿no? Por uno de los ejemplos de nuestro secundario, el amigo Juan Marcos, ¿no? Que vamos a mirar alguna enseñanza de él, ¿no? Y yo pensaba que Juan Marcos, ¿quién era? No fue ninguno de los 12 apóstoles. El Señor no lo escogió. No fue un líder destacado, como hemos dicho antes, no fue como Pedro, como Pablo, que eran líderes de naturaleza, ¿no? Puso el Señor ahí. Él no era ningún líder destacado. Tampoco encabezó ningún ministerio, que sepamos, ¿no? Marcos. No. Incluso podríamos decir que Marcos no destacó en nada. Era como aprendiz de todo y maestro de nada. No destacó en nada, ¿no? Pero Dios lo escogió. Y lo escogió para que dejase una huella para siempre. Fijaos en el detalle de cómo Marcos siempre se ha considerado o ha sido un actor secundario. Sabéis que el Evangelio de Marcos fue el primero que se escribió, aunque el primero no está puesto en la palabra de Dios, en la Biblia. El primero está puesto Mateo y después está Marcos. Ya está en segundo lugar. Cronológicamente, la inmensa mayoría coinciden en que fue el primero que se escribió. Luego se consideró, por el contexto que había religioso y político, que Mateo hablaba directamente del Mesías y era más propicio ponerlo en primer lugar que Marcos, ¿no? Pero Marcos fue el primero que se escribió. Ahí llevamos parte de su carácter, de este grandísimo hombre de Dios. Para mí es un grandísimo hombre de Dios, Marcos. Luego vemos una nota autobiográfica de él que escribe en su Evangelio y cómo se define él, ¿no? Si nos da tiempo lo veremos. Está en Marcos 14, 51 y 52. No lo pongáis. Luego si queréis, si alguno está tomando nota, que lo mire en el Evangelio Marcos 14, 51 y 52, que son dos versículos como aislados del tema, del contexto que está hablando, y que dice que había un joven. Bueno, alguien que lo lea. Si lo encontráis, lo leáis, por favor. Pero cierto joven me seguía, cubierto el cuerpo por una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Gracias, Fede. Ese era Marcos. La mayoría de los comentaristas, historiadores, estudiosos de la Biblia llegan a la conclusión de que él hace una nota autobiográfica dentro del Evangelio, totalmente humilde y de una forma casi surrealista, ¿no? Un joven con una sábana, luego sale huyendo desnudo cuando iban a besar al Señor Jesús. Ese es el carácter de Marcos. Él no quería estar en primera línea. Él no quería ser destacado, no quería ser protagonista. Pero el Señor le dijo que iba a ser protagonista y lo puso de protagonista. Entonces, el Señor sabe dónde tiene que ponernos a cada uno. El Señor sabe nuestras capacidades, no nosotros. El Señor sí lo sabe. Y algunas cosas que seguimos aprendiendo de Marcos es que no es necesario estar en primera línea para estar dentro del plan de Dios. Como dije al principio, todos estamos dentro del plan de Dios. Ninguno diga, yo no tengo ningún sitio en la iglesia para servir a mi Dios. Porque sí lo hay. Hay muchos dones, ¿no? Que el Señor y el Espíritu Santo lo repartió como Él quiso, no como queramos nosotros. Lo importante, aprendí yo también de este personaje, grande personaje, no es ser visto, ni ser reconocido, ni ser aplaudido por los hombres, ¿no? Eso no es lo importante, eso es lo que nos enseña también la vida de Marcos. Lo importante es que tengamos disposición, humildad y fidelidad a nuestro Señor. Eso es lo que el Señor ve, y este hombre era así. Y la predicación de hoy, la enseñanza de hoy del personaje es para todos. Yo aprendí mucho de este personaje, mucho. Pero también quizás especialmente va dirigida para aquellos o para aquellas
que se sienten un poco fuera de la iglesia. Yo he oído a veces comentarios decir, vosotros que habéis hecho tal como imaginándose de la iglesia, ¿no? La iglesia somos todos, no vosotros, es nosotros hacerlo, ¿no? Bueno, pues para aquellos que se sienten un poco como que son, o como que vienen de visita, que se sientan integrados en el cuerpo de Cristo y que se sientan con un puesto de trabajo para ellos fijo. Hay un puesto de trabajo fijo en la iglesia para ellos, no remunerado, eso sí. Entonces la predicación va para todo eso, ¿no? Para mí el primero y para todos nosotros, ¿no? Y especialmente para los que sirven, ¿no? En silencio, para los que pasan desapercibidos. Hay personas que por su carácter, por su forma de ser, no pasan desapercibidos. Yo tuve una persona que trabajó conmigo un tiempo. Yo llevaba visitando a un cliente muchos años y luego un tiempo estuvo viniendo este muchacho conmigo, ¿no? Y al final se acordaba este cliente más de ese muchacho que de mí. Porque hay personas que por su carácter, no sé, son líderes, ¿no? Y se les recuerda, y otros que pasan más desapercibidos. Pero para los que pasan desapercibidos, fijaos lo que dice Proverbios 14:23, la primera parte. Dice, en toda labor hay fruto. Y el Señor sabe los frutos que son, ¿no? Es el Señor el que lo sabe. Dios te ve, el Señor cuenta contigo y tu labor, aunque parezca pequeña, y decir, prácticamente no estoy haciendo nada en la iglesia, es poca cosa, ¿no? Pero aunque parezca pequeña, el Señor la tiene en cuenta, el Señor la sabe. Tú eres necesario para los propósitos del Señor. Ahora vamos a empezar un poco el desarrollo con el primer punto de lo que aprendemos de Marcos, que es que Dios ve a los que sirven en lo oculto. Vamos a ver si... Ya está rotado que está rotado. Está rotado, ¿no? Ahora sí. Dios ve a los que sirven en lo oculto y nos usa tal y como somos. Vamos a abrir la Biblia. Hechos 12:12. Hechos 12:12. Dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Eso ocurrió, en el contexto de ese versículo, cuando Pedro fue liberado de la cárcel, los hermanos estaban reunidos orando por él. Y precisamente estaban reunidos en la casa de Juan Marcos, en la casa de María, que era su madre, ¿no? Y qué importante, hermano, es abrir nuestras casas para que haya reuniones de hombres, reuniones de mujeres, reuniones de oración. Qué importante, ¿no? Muchos y muchas se han convertido en esas reuniones, en las casas. Y nosotros estamos en un tiempo en el que nuestra casa está cerrada. Hay muchas casas cerradas. Es más, no sabemos mucho dónde vive lo otro. Eso de la hospitalidad en nuestros tiempos se está perdiendo o está menguando, ¿no? Somos muy reservados para nuestras casas. Eso dice, seamos hospitalarios. ¿Por qué? Porque algunos operarán ángeles sin darse cuenta. Aquí tenemos el ejemplo de la madre de Marcos, que tenía su casa abierta, y dice que había muchos orando, pidiendo al Señor por Pedro, para que lo liberara de la cárcel. Y lo liberó de forma maravillosa, si leéis el pasaje. Allí estaba Marcos, en una casa creyente, donde su madre era creyente. A su padre no se le menciona, posiblemente no era creyente. Más todavía, la madre, más inconveniente para que pudiera abrir su casa, sin embargo, abría su casa el Evangelio, ¿no? Era un ejemplo de una madre comprometida y entregada en la iglesia, y aportando y ayudando. Qué importante es el ejemplo de los padres, ¿no? Porque nos están mirando continuamente
y es muy importante, ¿no? El testimonio fiel de servicio de los padres y de las madres en la iglesia. Marcos no fue uno de los 12, ni se le menciona muy a menudo. Si observáis, hay otros personajes que se mencionan en muchísimos versículos, pero Marcos unos cuantos versículos más que donde se menciona. Pero sin embargo, Dios lo escogió para que escribiera el primer evangelio. Después sabéis que desde el último profeta, Malaquías, hubo como 400 años, donde no hubo palabras del Señor. Sí estuvo el Señor actuando, modificando, haciendo cosas, preparando para la vida de su Hijo, ¿no? Pero no tenemos nosotros, en la palabra de Dios hubo 400 años de silencio, y el primero que empezó a hablar fue Juan el Bautista, y el primer evangelio fue el de Marcos, ¿no? Pero aparece en muy poco versículos, ¿no? Desde el principio, Marcos sirvió en su casa. Su casa fue lugar de reunión, ¿no? Y qué importante es la oración también, cuando estaban orando. Qué importante es reunirse los hermanos como iglesia en oración, ¿no? Porque yo sé que todos oramos por la comida, posiblemente cuando estamos en nuestra casa, cuando estamos en un bar no nos acordamos. Pero qué importante es orar todos juntos, ¿no? Como cuerpo de Cristo. Esto estaban pidiendo porque se liberara Pedro, que lo habían encarcelado. Y se liberó. Leed el capítulo 12 de Hechos. Leedlo en vuestra casa. Y veréis cómo lo hizo el Señor de una forma espectacular, cómo lo liberó, ¿no? Hay cosas importantes, pero sin embargo, estudiando el personaje de Marcos, Marcos no predicaba, no cantaba, no hacía milagros, pero hacía una cosa: ofreció su casa para que Dios obrara. No era muy destacado, no era un protagonista, pero dijo: lo que tengo te doy. Abre mi casa, Señor. Que se reúnan aquí. Qué buen detalle, ¿no? No era uno de los 12, como ya hemos dicho. No era uno de los 12 apóstoles. Aunque tenemos que hacer una aclaración que apóstol, digamos, somos todos, ¿no? Porque apóstol es alguien que ha sido enviado por Dios para llevar una buena noticia. Y si eso es ser apóstol, aquí todos deberíamos de ser apóstoles. Los jóvenes y los menos jóvenes. Porque todos hemos sido enviados por Dios para llevar una buena noticia. A veces pensamos que servir al Señor es estar en el púlpito, que lo es ser protagonista, es hablar bien en público, es ser conocedor de la palabra de Dios. Pero en Marcos aprendemos, además de eso, que también es servir a Dios, es abrir mi casa, que está cerrada, o posiblemente alguna esté cerrada, es ser sincero en las oraciones y es tener manos dispuestas y en una actitud de humildad para el Señor. Señor, aquí estoy. Yo no sé dónde me puedo acoplar en la iglesia, pero aquí estoy. Verás cómo el Señor te abre puertas. Si eres de los que pasas desapercibido, como yo, no te preocupes, ora en silencio, o eres de los que ayudas y que se sepa, de los que llaman por teléfono, de los que no te recompensa, el Señor te ve. El Señor ve la actitud de tu corazón. El Señor sabe dónde te quiere poner, ¿no? Porque tu servicio, el que estás haciendo, tiene valor para el Señor. Porque para ti no lo tenga, y yo paso desapercibido, yo para lo que te hace lo que sea. Para el Señor sí tiene valor tu servicio y tu actitud, ¿no? Segundo punto. Dios restaura a los que se equivocan y siempre da una segunda oportunidad. Hechos 13:13. Vamos a leerlo. Dice: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, que era Juan Marcos, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ya se empezó la oportunidad, pero tiene una mancha en su expediente.
Esto que hizo causó que Bernabé y Pablo se pelearan, algo más adelante, y fueran cada uno para un sitio. ¿Quién no ha tenido una marcha en el expediente? ¿Quién no ha tenido un error en su ministerio al Señor? ¿Quién no ha pecado? Por lo mismo que Pablo. Pero ahí estaba Bernabé. Bernabé es su primo. Yo tengo aquí su tío, pero ya está corregido. Su primo. La labor de Bernabé fue fundamental para animar, para recuperar, para el ministerio a Marcos. ¿Y cuánto necesitamos, hermanos, a Bernabé en la iglesia? ¿Cuánto necesitamos cuando estamos mal que alguien... Pablo, en un principio no lo admitió, ¿no? Pero Bernabé sí. Bernabé sí fue con él y lo apoyó. En Hechos 15:39 se nos dice que el primer lugar donde fueron Bernabé y Marcos, cuando ya se fueron solos, no se fueron con Pablo y Silas, fue a Chipre. Y allí es precisamente donde empezaron el primer viaje misionero Pablo, Bernabé y Juan Marcos, los tres. Y donde Juan Marcos, al poco tiempo, los dejó, no quiso ir a predicar el Evangelio a los gentiles y se fue y los dejó solos. Y eso a Pablo no le pareció bien. Ya está bien, pero ahí está Bernabé. ¿Sabéis lo que significa el nombre de Bernabé? Yo sé que algunos sí lo saben. Se ríe porque ha hablado de él algunas veces, ¿no? Ha predicado de él, me acuerdo. Hijo de consolación, hijo de exhortación, efectivamente. ¿Cuánto necesitamos la consolación de los hermanos cuando estamos pasando malamente, cuando hemos pecado, cuando estamos tristes? Cuando tenemos una mancha en nuestro expediente, que a algún hermano se le ocurra llamarnos o mandarnos un WhatsApp, hermano, no te preocupes, que lo hago por ti. Detalles de eso sanan muchísimo, hermano. Somos un cuerpo. Vamos a tenerlo en cuenta, ¿no? Marcos falló, se desanimó y abandonó a sus compañeros y la misión de predicar a los gentiles. Y Pablo, como he dicho en principio, no quiso darle otra oportunidad. Luego después Pablo cambió, pero fue por el testimonio de Marcos. Pero Dios sí quiso dársela. Cogió a su primo Bernabé y dijo, vámonos tú y yo, que vamos a predicar el Evangelio. No te voy a dejar solo. Y esa labor fue crucial. No sé si algunos hemos tenido esa experiencia, ¿no? De estar en un momento de, digamos, de desierto espiritual y que haya un hermano, un Bernabé, que no eche el brazo por encima y diga, vamos a tomar un pasillo, venga, que yo cuide tanto. Vente conmigo. Es importante, ¿no? Fijaos lo que dice años más tarde, Pablo, el que lo había desechado, el que decía que no quería ir con él, lo que dice de él en 2 de Timoteo 4:11. Le dice a Timoteo, toma a Marcos y tráele conmigo, porque me es útil para el ministerio. Me es útil para el ministerio. El que en un principio le había desechado, ahora dice que es útil. También tiene que ver el testimonio de Marcos, ¿no? Porque Marcos no se quedó hundido. El líder me ha dicho que me vaya, que no le sabe nada de mí, se ha peleado incluso con mi primo. Yo ya no levanto cabeza espiritualmente, ¿no? Pero la restauración, hermano, es una labor de todos. La restauración la tenemos que llevar a cabo dentro de la iglesia todos, porque es un ministerio que hemos recibido todos. El ministerio de la reconciliación. Es un ministerio que tenemos que hablar del mundo de que se reconcilie con Dios. Pero dentro de la iglesia también tenemos el ministerio de reconciliarnos con los hermanos. El que un día fue descartado, Dios lo restauró y lo volvió útil. Cuando hay disposición, el Señor te forma, te limpia y te vuelve a usar. Y Dios no descarta a nadie. Igual, quizá nosotros sí nos descartemos a nosotros mismos, ¿no? O alguien descarte a otro, ese no puede. Pero Dios no descarta a nadie, ¿no? El Señor lo que hace es que nos restaura y nos levanta. Y ese es el ministerio que tenemos nosotros también dentro de la iglesia.
el apoyo, la consolación a los hermanos. Fijaos que Pablo lo llama útil, pasaje de Timoteo que hemos leído, ¿no? Pero Pedro lo llama mi hijo, en 1 de Pedro 5:13. Se había ganado la confianza de los dos líderes de la iglesia antigua, de Pablo y de Pedro, y el Señor mismo lo usa para que escriba el primer evangelio. Y yo pensaba, quizás le haya frenado al Señor, ¿no? Quizás me he desanimado por algo, o algunos estamos desanimados por algo, ¿no? En el servicio. Quizás algún comentario de algún hermano te ha oído, o crees que alguien no te ha saludado. Quizás llevas tiempo indeciso, ¿no? Pero si hay una disposición en tu corazón, Dios quiere hacerte útil. Dios quiere que olvides todo eso, que vuelvas a reconciliarte con el hermano, que vuelvas a reconciliarte con Dios y que sea útil. Y es que yo aprendía también que los errores que cometemos no deben ser un freno para nuestro servicio al Señor. Porque si fuera un freno para nuestro servicio al Señor, no habría nadie quien no cometa errores, ¿no? El Señor no busca que seamos perfectos, ni siquiera busca el Señor que seamos protagonistas de nada. Aquí todos somos actores secundarios, pero aquí el protagonista es el Señor. Nosotros somos instrumentos en sus manos. El Señor no busca protagonismo, no busca perfección, lo que busca es un corazón humilde, como hemos dicho, ¿no? Y dispuesto a volver y a levantarse, como lo hizo Marco, con la ayuda de su hermano en la fe y su tío, era el mismo. El mundo sí busca protagonistas, ¿no? Pero Dios escoge, como dice 1 Corintios 1, 27 al 29, a los débiles del mundo para avergonzar a los sabios. Si Dios usó a Marco, también me puede usar a mí, te puede usar a ti, puede usar a cualquiera. Si usó a uno que falló, que tenía una mancha, en el expediente tenía, como lo que hemos hecho la cartilla militar la tenía manchada. Eso lo tiene para siempre ya. Pero para el Señor no lo tiene para siempre, lo restauró. Y nadie como Pedro, ahora vamos a ver el tercer punto, Dios da fruto eterno a los que permanecen fieles a Él. 1 de Pedro 5:13 habla como hijo, le habla de hijo, ¿no? A Marcos. Y es que nadie como Pedro sabe lo que es ser restaurado. Sabéis esto. Cuando Pedro negó al Señor 3 veces, y el Señor lo miró y lloró amargamente, el Señor luego lo puso como líder de la iglesia. Él sabía lo que era ser restaurado por el Señor. Y Marco al final terminó siendo discípulo cercano de Pedro y lo acompañó hasta el final. De la relación de Marco y Pedro, están siempre juntos, una muy buena relación, nació el Evangelio de Marcos, escrito por Marcos, pero era casi al dictado de Pedro. Porque aunque Marco había vivido en los tiempos del Señor Jesús, pero Pedro había estado con el Señor, había sido uno de los más allegados, ¿no? Y digamos que el Evangelio de Marcos fue escrito por Marcos, pero casi con la experiencia y con el dictado de Pedro, ¿no? Y hay comentaristas que dicen que estudiar el Evangelio de Marcos es como si estuviera oyendo una predicación tras otra de Pedro, del apóstol Pedro. Cada uno predicamos de una manera. Aquí en la iglesia estamos 3 y cada uno tenemos nuestro estilo. Pero Pedro tenía un estilo de predicación, lo mismo que vivía. Directo, rápido, acción. Leer Marcos. Es así. Al instante el Señor, pum, pum, pum. No hablar de lo que decía el Señor. Eso lo habla más Lucas y Juan. Marcos habla más de lo que hacía el Señor, de los milagros. Y Pedro había estado presente en los milagros, ¿no? Qué importantes son los siervos anónimos del Señor, ¿no? Los que están detrás. El que empezó en la sombra como un actor secundario fue usado para iluminar al mundo con la palabra de Dios, para dejar el Evangelio ahí para siempre. Con su testimonio recuperó la confianza
y los elogios de Pablo y de Pedro. Colosenses 4:10, Pablo lo recomienda. Filemón 1:24, Pablo lo tiene por colaborador. Así que aprendemos de Marco que cualquier mancha entre expediente no te frene para el servicio. Sigue con un testimonio del Señor. Como conclusión, hay varios puntos de conclusión que lo podéis ir leyendo, pero yo pensaba, tal vez no seamos ni como Pedro, ni como Pablo, ni estemos en primera línea, pero si eres fiel al Señor, Él puede usarte, como lo hizo con Marco. Necesita que tú seas fiel y que en humildad te acerques al Señor, ¿no? Porque en el reino de Dios no hay pequeños siervos, ni ministerios inferiores a otros, ¿no? Dice Mateo 25:23 que sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y pensemos que Dios no se olvida de los, digamos, entre comillas, ministerios que no están detrás del telón, del que limpia, del que visita, del que llama por teléfono, del que da al hermano que sabe que está necesitado sin que nadie lo sepa. El Señor no se olvida de nada de eso, ¿no? Todo eso es parte de la edificación de la iglesia y todo eso es parte del funcionamiento de la iglesia. Y el servicio en silencio, sin fotos, sin protagonistas, detrás del telón, callado, sin que sepa quién ha sido, ese es valorado también por el Señor. Ese ministerio también lo valora el Señor, ¿no? Ya que el Espíritu Santo escoge a hombres y mujeres imperfectos, como somos cada uno de nosotros, ¿no? Para grandes cosas, ¿no? Como lo vemos en la vida de Marco, ¿no? Por tanto, hermanos, no cerremos nuestro corazón al servicio a Dios. No limitemos el poder de Dios. Sé humilde y ten disposición para Él. Y que un error, sobre todo, que todos lo cometemos, o una mancha en nuestro expediente, no limite el plan de Dios. Así que el Señor bendiga su palabra. Vamos a poner, si queréis, un versículo ahí, ya para terminar. 2 Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Porque el Señor nos bendiga. Amén.